Y cuando nosotros somos una iglesia que solamente pedimos, vamos a comenzar a ver que nosotros tenemos no una ciudad amurallada, sino tenemos una casa donde se alaba a Dios, pero los muros de la ciudad están en ruinas. ¿Y sabes qué? No hay diferencia entre el muladar y la ciudad. Pero si nosotros ya nos dimos cuenta y nosotros empezamos a voltear y a ver, y ya no ser cristianos de dame, sino de Señor, hoy te doy gracias. De cristianos de Señor, hoy te doy alabanza por esta bendición. Porque a veces no es que Dios no nos bendiga, simplemente que somos malagradecidos. No sabemos agradecerle a Dios las dádivas que Él nos da. Le decía yo en México a un hermano que me decía, es que Dios no ha cumplido. ¿Cuándo te has quedado sin comer? ¿Cuándo tus hijos se han ido sin nada en el estómago a la escuela? ¿Cuándo te ha faltado para comprarles zapatos a todos sus hijos? No, pues no, pero es que mi carro ya se desvieló. Bueno, ¿cuántas veces tuviste para cambiarle el aceite y no se lo cambiaste? Porque nos damos cuenta de lo que Dios no hace, pero de lo que nosotros dejamos de hacer, ahí sí no decimos nada. Muchas de las cuestiones que nosotros vivimos y que nosotros no vemos una prosperidad es precisamente por eso, porque nosotros no avanzamos en ellas. No es que Dios no bendiga, Dios bendice. Dios bendice. Decía la pastora Patti, la voy a balconear aquí, es que dejé de decir sí a mi par de zapatos. Y yo decía, híjole, mujer de poca fe. En México, con lo que aquí te compras uno, ya te compras 4. Eclesiastés capítulo 10, verso 18. Quiero que los que anoten este en grandote. Y que a los que les quede el saco se lo pongan y lo subrayen en su Biblia con rojo o con verde o fosforescente, del que traigan ustedes. Eclesiastés capítulo 10, versículo 18 dice, ¿ya lo tenemos? Sí. Por la pobreza, ahí hasta me cambió la voz. Sí, perdón, es que mi Biblia está cambiada. No es cierto, es que estoy ciego. Por la pereza se cae la techadumbre, y por la flojedad de las manos se llueve la casa. ¿Cuántos pueden decir ay? Por la pereza se cae la techadumbre, y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Qué tremendo es esto. ¿Cuándo es cuando más fervientemente buscas a Dios? ¿Cuando estás en tiempos de crisis? ¿Cuando estás en tiempos de tribulaciones? ¿Cuando estás pasando por ese terremoto de situaciones y de problemas? Porque justamente ese es el tiempo donde nos damos cuenta de la carencia de muros, de cimientos y de murallas en nuestro alrededor. Si yo construyera una casa, estoy hablando de lo natural, si yo construyera una casa como aquí en la Argentina con pilotes delgaditos, allá en México
con que pasara un camión. Aquí bueno, déjame decirte esto. En México, en todas las calles pueden pasar camiones de un tonelaje alto. Si en mi México construyera yo una casa así y pasa uno de esos camiones, me tira mi casa. Cuando tú más necesitas de Dios como cristiano, y le estoy hablando aquí a los puros cristianos. ¿Si hay cristianos aquí? ¿Sí? ¿Sí hay? Oh, gloria a Dios. Amados de Dios, a ustedes que dijeron yo soy cristiano, si tú no tienes un buen cimiento, si tú no tienes un buen muro, si tú no has levantado una buena muralla, en el tiempo de necesidad vas a darte cuenta que la pequeña edificación que tú hiciste al principio de tu cristianismo no es suficiente para soportar todo lo que viene hacia tu vida. Que tienes que hacerlo. Tienes dos opciones. Número uno, comenzar a buscar delante de Dios y edificar bien, o convertirte en un mendigo de la ciudad. Convertirte en el hermano que sufre y sufre. Siempre pasa por penalidades, siempre pasa por problemas. Dios no le escucha. Ya le oraron, ya le ungieron, ya lo shofarearon, todo le hicieron. Ya pasó por 20,000 liberaciones. Ya lo ungieron hasta de cabeza y nomás no pasa nada. Amado de Dios, esto no funciona así. Tu fe debe de ser activada. Amén. Hace algún tiempo, a mí un hombre me hablaba de fracasos. Y me hablaba de que él en su vida cristiana se sentía fracasado. Y él decía, es que yo he hecho, es que yo he predicado, es que yo he ido a campañas, es que yo he visitado estados, es que yo he levantado iglesias en provincia, es que yo he hecho y he hecho y he hecho. Y lo único que me queda es amargura en mi corazón. Y hoy venir y sentarme en la iglesia a escuchar lo que yo ya sé todos los domingos, todos los jueves, todos los días que hay reunión. Cuando yo escuchaba a este hombre y él me platicaba su testimonio, porque nos pasamos muchas horas charlando, y me decía todos estos años que él había trabajado para Dios, pude darme cuenta de algo. Que este hombre era un buen siervo, que era un gran siervo de Dios, que este hombre verdaderamente en su corazón anhelaba las bendiciones de Cristo, y que Cristo cuando le hablaba y cuando él profetizaba y cuando él declaraba un levantamiento, ¿qué crees? Que sí pasaba. Porque las iglesias donde él fue a predicar están edificadas, porque donde él fue a abrir una célula en una provincia alejada, donde no había nada, hoy hay un pequeño templo donde cada 8 días se llena, donde cada 8 días se comparte de la palabra, pero él está seco por dentro, él está seco por fuera, porque él se dedicó a edificarse tanto